tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública. Y antes que nada, un abrazo con mucho cariño a nuestro amigo Mario Campos, que sé que nos está viendo y por lo mismo le mandamos las mejores vibras. Y hoy me acompaña, como cada lunes, el doctor Ulises Beltrán, presidente de BGC Beltrán y Asociados. Bienvenido. Encantado, Gaby. ¿Cómo Doctor, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú? Me da gusto que no hayas ido a rolar por el país, a hacer tus tours que siempre haces. No, al contrario. Tu suegra que nos tiene un poco molesta porque no le gusta el chicharito. No le gusta el chicharito a mi suegra. De plano. De plano. Creo que es muy objetivo su juicio, ¿eh? La verdad, ¿tú qué crees, no? Lo comentamos el viernes, por cierto, ¿eh? El viernes aquí dijimos. Y no habló el chicharito enojado con mi pobre suegra, no, que tampoco. Habló tu suegra. ¿No? Habló mi suegra. La va a traer la próxima. Habló tu suegra y dijo, oigan, yo sí tengo mis argumentos de por qué no me gusta el chicharito. Las tías de Puebla son muchas, pero mi suegra sí la puede. Tu suegra la vamos a sentar. Está hecho. Y hoy nos acompaña, hacía rato que no venía, pero lo ha hecho ya en varias ocasiones, Julio Juárez Gamiz. Él es académico e investigador de la UNAM. Bienvenido, Julio. Encantado de estar con ustedes, qué bueno colegas, estás Gaby, aquí. querida. Hacía un ratote que no. Un ratote, no venías. pero... Un ratote, vacaciones académicas, todo eso que hacen ustedes que están en la Torre de Marfil, en la Torre de Marfil, ¿no? Bueno, vamos a revisar, como cada lunes, pues la agenda de los medios amanece dispersa. Hoy amanece particularmente dispersa. La verdad es que cada medio de comunicación hoy trae absolutamente su propio tema, salvo posiblemente el único que medio domina, porque no tampoco es que lo tengan todos, pero más o menos sí, son las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, que son el tema que hoy, y bueno, durante todo el fin de semana compartieron la mayoría de los medios. Destaca que es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral organiza los comicios, además de la participación de más de 1 millón de personas, la instalación de más del 99% de las casillas. Hay así también hay lecturas disímiles, desde quienes aplauden la organización por parte del INE, del Instituto Nacional Electoral, hasta quienes resaltan que hubo pleitos y fraudes. Pero yo creo, Ulises, que si uno revisa un poco la prensa, salvo algunos casos, en general creo yo que la sensación es que funcionó bien. Tal vez la sorpresa es que no hay noticia. Pues sí, la noticia es que salió bien y eso nunca agrada, ¿no? Esa Exacto, no es una no noticia, nunca he sabido por qué. Pues sí, una cachetada por ahí en Tamaulipas y más allá eso de los golpes. Algunas urnas, no sé pero qué. algunas urnas, a ver, no minimizamos nada, no deberían de suceder cosas, pero en realidad fueron muy poquitos. Pues unas cuantas urnas robadas ocurren hasta en las mejores familias, como dicen, ¿no? Entonces realmente en cualquier domingo. En cualquier domingo alguien se roba una urna. Destacarlo, la decisión del partido de que organizara el Instituto Nacional Electoral, lo hizo bien, como lo hace todo, lo hizo caro, como lo hace todo, pero lo hizo bastante bien y salió una elección pues no disputada, no hay reclamos de fraude serios y fundados, entonces yo creo que fue una... Oye, Julio, tú que eres experto en temas de comunicación política, ¿cómo se lee hoy? Digamos, un día después sabemos que faltan los resultados ya finales y luego sabremos quién será el próximo presidente del PRD, pero ¿cómo se lee hoy al PRD desde la opinión pública? Bueno, yo creo que el PRD, como el PAN, la oposición hoy en México enfrenta un momento durísimo, muy difícil, ¿no? No solamente de credibilidad, sino de unificación, ¿no? O sea, el PAN totalmente fragmentado, peleado entre ellos, ¿no? El tema de Morena quizá haya sido la piedrita en el zapato para el PRD y estos señalamientos de Andrés Manuel López Obrador a lo largo del fin de semana, ¿no? Claro. Descalificando una elección del partido que lo postuló por dos elecciones consecutivas, ¿no? Entonces, ese es un poco los contrasentidos. A mi juicio, lo del domingo para el INE representaba un riesgo muy alto en términos logísticos, en términos de que el partido le trasladara los costos políticos de una elección que sabíamos que podía salir mal, porque el PRD es especialista en hacer elecciones que salen mal, ¿no? Entonces, creo que ahí el INE tiene algo que reconocer, particularmente las juntas locales, que son las que implementaron todo esto en estados en donde el PRD tiene una presencia particular. Estamos hablando de Guerrero, Veracruz, Puebla, ¿no? Que no es sencillo operativamente, ¿no? Entonces hay una palomita sin duda, definitivamente, ¿no? El tema, por supuesto, del PRD pues va a ser lo que viene, ¿no? O sea, esto es como salvar el primer encuadre comunicacional que siempre enfrentaba el PRD después de una elección. Es decir, tú tenías el primer discurso de la dirigencia perredista después de una elección interna era por qué si había habido fraude o por qué no había habido fraude y por qué eso iba a tener o no un impacto en la vida del partido, ¿no? Hoy ese tema ya no está, de alguna manera está resuelto, salvo estos pequeños incidentes. Entonces,
pues tienen que entrarle a los temas de veras, ¿no? Sí. No cosméticos. Sí, que implicará sin duda, y eso, bueno, el PAN también le ha costado trabajo, pero implicará sin duda, digamos, como articularse como una voz que sea una voz creíble frente a Morena y frente a una serie de cosas. Hoy en la mañana, por ejemplo, Navarrete, que si las cosas caminan como pensamos que caminan, pues puede ser el próximo presidente del PRD, pues sí, le decía abiertamente, pues ahí mándenle un té de tila a López Obrador porque anda muy rabioso, ¿no? Es decir, sí están tratando como de marcar esa distancia, pero hay que reconocer que esa distancia implica también un fragmento del electorado, ¿no? Es decir, no es solo una distancia simbólica, es una distancia que importa. Es la gran pregunta hacia adelante, o que ya resolvió el PRD su elección. Morena es de López Obrador, ahí no hay elecciones, por cierto, sí. pero y pues que cómo va a quedar este voto de la izquierda, esa es la gran pregunta hacia el año que entra, ¿no? ¿Qué tanto? Porque ciertamente todo parece indicar que sería un intercambio de votos entre ellos. Sí, así es. Entonces, ¿de qué tamaño es la mordida que le da Morena al PRD? Y yo creo que sale el PRD fortalecido, muy ordenado, bien, Cuauhtémoc Cárdenas muy bien, jugando un papel, posiblemente perdedor de la elección, por cierto. A eso apuntan cifras preliminares que han circulado, no conozco la fuente, pero y de todos modos sigue ahí, jugando el papel que ha jugado siempre. Y pues ya veremos, ¿no? Así Pero es. sí, creo que le salió bien el numerito, ¿no? Bueno, vamos a brincar, hoy es lunes, ya lo saben, de opinión pública, y el doctor Ulises Beltrán todos los lunes nos trae su encuesta que publica en el diario Excelsior, y hoy Ulises trae una encuesta interesante que tal vez va muy en el tono de lo que hemos comentado las últimas semanas, que tiene que ver con qué es lo que le importa a la gente, qué es lo que más nos inquieta. Sí, seguimos con el tema a partir de la encuesta para el informe. Vimos la vez pasada el acuerdo con el presidente, disputado, prevalece el desacuerdo. Y ahora, ¿por qué no? Yo creo que esto es muy indicativo. Vamos y como a ver, veremos en la primera gráfica, tenemos, ¿cómo diría usted que está la situación del país? Mejor o peor. Y pues el peor, que es la línea de arriba, baja de 49 a 43, empieza a sentirse una mejoría en la percepción. Realmente lo que sube es el mejor de 8 a 14, ese es el intercambio que se da, el igual queda en su lugar, entonces hay una tendencia hacia la mejoría, aunque sigue siendo, bueno, si esto sigue como está, se van a cruzar estas dos líneas, el igual tal, pero no es inquieta mucho la situación, como pueden ver. Vamos a la que sigue, claro. Mejora paulatinamente, ¿no? En la que sigue vamos a ver cuál considera que es el principal problema del país. Esta es muy importante porque vean antes de Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto cómo se invierten las gráficas. Ese rojo que ven arriba es los problemas de seguridad pública, y el gris que está ahora arriba es problemas económicos, y pueden ver cómo cambia totalmente de estar centrada la atención del público. El problema más importante es una variable bien importante de esto, porque te dice dónde está la agenda general, y ahí está el cambio clarísimo y cómo se fue la cosa hacia los problemas económicos, ¿no? Y la de seguridad desciende de manera sustantiva. Así ¿no? es. Y vamos a la que sigue, que tiene que ver con, ahí la estamos viendo. Comparada con la situación que tenía el país el año pasado, ¿cómo cree usted que está la situación económica específicamente? Y vean el peor, que es el rojo, sigue muy alto, pero el igual ya lo empareja, ¿no? Y pues lo que puedo decir es que ya desde noviembre se estabiliza la sensación de empeoramiento de la economía, pero ese es el tema, ¿no? O sea, finalmente no lo podemos negar. No lo podemos negar, aunque se duplica el mejor, ¿no? Eso yo sí lo destacaría, porque va hacia una percepción, van acomodándose las cosas a mejores percepciones económicas. Y la última es la de seguridad pública, ¿no? Específicamente, comparada con cómo percibí el año pasado la situación de la seguridad pública, mejor o peor, y ahí sí, pues más estabilidad, no se nota un cambio tan importante, salvo el que hace el cambio de sexenio, ¿no? El rojo es peor, la inseguridad baja sustantivamente, sube después, pero ahí se mantiene, y ahí también lo que es una noticia negativa, que es percepción de inseguridad, un ligero descenso que vamos a ver si se sostiene. Julio, ¿esto es resultado qué? ¿De discurso? ¿Esto es resultado de qué? Sí, porque hay, sin duda, el tema de la seguridad tiene otro tono, otro nivel. Claro. El tema de la economía es fuerte, porque sí es una preocupación, y lo hemos visto en todas las encuestas que nos ha presentado Ulises. Hoy la gente lo que le preocupa es la situación económica, la situación de la seguridad en realidad baja mucho. Pero esto es una situación, esto tiene que ver con realidades, con percepciones, con una combinación de las dos. ¿Dónde estamos parados? Yo creo que en gran medida tiene que ver con un tema de percepción, y el manejo
manejo que Peña ha hecho desde que llegó al gobierno hace 2 años, manejando esa percepción. Es decir, regresemos un poco y imaginémonos en dónde empezó Peña Nieto, es decir, con un país que estaba en el tema de seguridad e inseguridad pública hasta arriba, ¿no? Todo el mundo estaba hablando de eso, o en gran medida resultado de la estrategia de comunicación de Felipe Calderón, ¿no? Yo creo que ver estas gráficas hoy y lograr haber cambiado o haber podido cambiar la conversación, no la situación quizá, porque el tema hoy en la calle, allá afuera, sigue siendo igual de dramático, ¿no? Lo vemos todavía con el tema de periodistas, lo vemos todavía con lo que está sucediendo con los migrantes, es decir, el tema no está resuelto ni se va a resolver, pero en términos de percepción y de conversación, yo creo que Peña logró cambiar esa conversación. Sí. ¿No? Hablemos de pesos y centavos y no hablemos de inseguridad. Descabezado. Ahora, regresando al corte, vamos a hablar más de la política de comunicación del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo después ya de su segundo informe y un poco lo que viene. Pero antes de irnos al corte, me llamó mucho la atención y es algo que va muy con el programa que tenemos aquí. La revista Columbia Journalism Review de la Universidad de Columbia en Estados Unidos publicó un artículo muy interesante en donde una organización lleva a cabo un ejercicio en donde básicamente lo que hace es analizar las noticias que suceden en Estados Unidos, cómo son narradas en los medios internacionales, visto desde el punto de vista de Estados Unidos. Y en el caso muy particular de Ferguson, que aquí lo comentamos mucho, ahí está la nota, cómo serían las noticias estadounidenses en otros países. En el caso de Ferguson, ustedes lo recordarán, este hombre afroamericano que fue asesinado por un policía y que luego hubo protestas durante muchísimo tiempo, en donde participaron todo el mundo, incluido el fundador de Twitter. En fin, ahí estamos viendo estas imágenes de hace unas semanas, pero es muy interesante cómo los medios internacionales hablan, digamos, de estos temas. Entonces ellos revisan cómo los medios, por ejemplo, en China, en Rusia, además dicen, bueno, ¿y Estados Unidos quién se cree que es para andarnos señalando cuando ellos tienen estos problemas que tienen? En América Latina también señalando, no que no hay inequidad, no que no hay desigualdad. Esto no es que sea tan raro, porque siempre, obviamente, desde donde suceden las cosas, o sea, son narradas, pero me parece interesante, Ulises, ya ver hoy en el mundo en el que nos movemos, en este siglo XXI, donde cada nación, digamos, se afirma narrativamente mejor, como ya hay incluso una interpretación mucho más abierta de lo que sucede en otros lados, ¿no? Y había muy claro, los medios rusos eran increíbles, ¿no? Pues los medios rusos eran, y estos son los que se atreven a cuestionarnos a nosotros cuando a ellos les está sucediendo esto. Creo que vale la pena de repente vernos como del otro lado del espejo, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que señala, y el artículo es excelente en ese sentido, pues sí, que el paraíso de los derechos humanos y derechos civiles que se proponen los Estados Unidos, que lo son en muchos sentidos, también no podemos dejar de mencionar esto, ¿no? De hecho, lo que ocurre en sí mismo es una señal de eso, ¿no? Pero sí, los medios americanos y la crítica que se le viene encima global, como y tú, a ver, ¿con qué derecho me dices, no? ¿Cómo ves qué? ¿Cómo es la paja en el ojo ajeno? No sé, exactamente, sí. Pero yo creo que aquí, la verdad, la cobertura que han hecho los medios americanos también es de destacar, de una gran apertura, ha entrado en detalles impresionantes, ha seguido el caso, ¿no? Sobre un tema que es quizás el que los Estados Unidos vienen arrastrando y que no acaban de resolver, ¿no? Uno de los mejores libros que he leído del tema es ya The Scar of Race, ¿no? La cicatriz de la raza, que es un tema en el que los Estados Unidos sigue sumamente complicado, particularmente el tema de esta violencia, esta guerra entre una población afroamericana y las policías de muchos lugares. Eso es un hecho que realmente ahí está en el caso de la política de esta democracia, pues más o menos definida razonablemente bien y que no acaban de resolver. Sí. Oye, pero Julio, aquí creo que la parte que es interesante además es que hoy, en otros momentos la voz, por ejemplo, estadounidense pesaba muchísimo, ¿no? Claro. Es decir, la cobertura que Estados Unidos hacía de sus propias historias y de otras pesaba tanto que incluso las críticas se quedaban tantito en la periferia. Pero hoy estamos viendo en este reacomodo geoestratégico que las voces críticas también ya pesan mucho. Es decir, quienes señalan a Estados Unidos y le dicen, ¿tú quién eres para estarme diciendo? ¿Tú quién eres para estarme criticando? Tienen mucho más peso del que tenían, por ejemplo, hace par de décadas, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además, hay que sumar eso a una presidencia muy débil. Es decir, hoy Obama es un presidente particularmente débil en la escena internacional. Entonces, esto se acelera un poco
No, yo escuchaba muchos chascarrillos en torno, bueno, pregúntenle a Hillary, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Porque Claro. no, esa es la que importa ahora, ¿no? Es decir, lo de Obama lo vimos en el conflicto del Oriente Medio, ¿no? Con Israel-Palestina, lo hemos visto con Siria. Es decir, es una figura que no tiene liderazgo. Y yo creo que hoy Estados Unidos paga lo que han pagado muchos otros países con esta simplificación de los encuadres internacionales, ¿no? Estados Unidos sigue atrapado en el conflicto norte-sur, ¿no? En el tema de negros y blancos, y en esta inequidad evidente, ¿no? En este abuso policial, ¿no? Que nos lleva a Rodney King en los 80s, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? Y las consecuencias que tiene no son muy distintas, ¿no? Así es. Pues vale mucho la pena. Si les interesa el tema, ahí lo pueden ver. Al rato lo tuiteamos. Este artículo bueno, más que el artículo, la investigación, que realmente ha sido un trabajo muy a fondo de ver cómo los medios del resto del mundo cubren una historia, en este caso la historia de Estados Unidos. Vámonos a un corte y regresando, aquí el micrófono va a ser todo de Julio porque nos va a contar un poquito cómo está la política de comunicación del presidente Enrique Peña Nieto después de su segundo informe de gobierno y un poco hacia dónde vamos. Es la agenda pública. Volvemos. Estamos de regreso e invitamos el día de hoy a Julio Juárez. A mí es porque, bueno, él es experto en análisis del discurso, en análisis de la política de comunicación de gobiernos, y me gustaría mucho, Julio, la semana pasada lo platicamos un poco, incluso con el propio Ulises el lunes pasado, luego, bueno, pues estuvo obviamente el mensaje del informe del presidente de la República. Estamos viendo la imagen del lugar donde se llevó a cabo, la presentación de lo del aeropuerto, que sin duda fue, pero ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? esta imagen, el presidente entrando. No sé, me gustaría un poco, Julio, que nos ayudaras, que le ayudaras a los televidentes también a entender, hacer un análisis un poco con qué comunicación política nos estamos topando ahorita, hablando del presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que el gobierno está llegando a una coyuntura muy interesante. En política siempre hay que tener muy claro que el calendario electoral preestablecido, es decir, las elecciones que sabemos que se van a celebrar, no dictan la agenda. Es decir, uno tiene que crear la agenda. Tú tienes que inventarte algo porque sabes que el próximo año hay elecciones intermedias. Eso lo sabías hace 3 años. Claro. Pero hoy no sabemos qué va a pasar dentro de un año, ¿no? Y tú tienes que ir moldeando estos eventos de manera que puedas manejar un poco la agenda. Yo creo que lo que ha estado haciendo Enrique Peña Nieto y su gobierno ha sido, primero que nada, distanciarse de toda lo que ya comentábamos antes del corte, ¿no? Esta política de comunicación enfocada en un solo tema y casarte con ese tema y eventualmente irte a pique con ese tema, ¿no? Yo creo que ellos han logrado diversificar esta conversación, cambiarla también de alguna manera. Han tenido un problema enorme que es comunicar algo completamente intangible y distante, que es el tema de las reformas. Es perfectamente entendible que hoy siga siendo la bandera, ¿no? Peña Nieto lo hizo desde que estaba al frente del gobierno del Estado de México, lo hizo durante su campaña. Él cumple o él promete y luego lo cumple, ¿no? Y no se va a salir de ese guión probablemente de aquí a que termine el sexenio, ¿no? Y el tema de las reformas indudablemente habla de un tejido fino, habla de una operación política que ha salido a todas luces, salvo algunas críticas que se les puedan hacer a la orientación de las reformas, de manera muy exitosa. Es decir, el tema del Pacto por México, la conclusión del pacto como un generador de acuerdos y después la invitación a los partidos políticos a regresar, digamos, a sus trincheras con miras a lo que viene el próximo año. Es decir, eso es perfectamente entendible, ¿no? Ahí hay un tema que, y aquí lo hemos analizado, y lo hemos analizado con las encuestas que trae Ulises y algunas otras encuestas, que es la percepción, digamos, la percepción de la gente. Tampoco hay un entusiasmo increíble, es decir, hay una evaluación pues bastante regular a mala hacia el presidente. Y aquí en esto tú dices, bueno, pues sí, la comunicación que viene, porque obviamente ya revisamos lo que fue, ¿no? Pues la comunicación que viene, hablamos de un presidente más echado para adelante, un presidente como más presente también, pero también hemos visto, Ulises, que hay como una desconexión de lo que la gente está percibiendo a lo que nos están comunicando. En esto que incluso el propio Julio plantea, es decir, ¿qué tendría que suceder para que esta brecha, para que conectara lo que se quiere decir y lo que yo estoy viviendo en mi cotidianidad? Sí, bueno, en primer lugar, y yo creo que están en el camino correcto, en el camino que les va a redituar, es el tema de la inversión pública. O sea, vamos a ver cosas que está haciendo el gobierno, porque las reformas son intangibles. Digo, qué bueno que hay unas reformas, pero ¿y a mí qué, no? O sea, ¿tú crees que la ley se cumple en México? Pues no. Pues no mucho, ¿verdad? No, entonces, qué bueno really, que haya nuevas leyes, pues digo, pues qué padre, pero como para qué o qué, ¿no? ¿A mí de qué me sirve? Exactamente. Entonces, lo que están haciendo, y bien, los anuncios de inversión pública son monumentales, con el aeropuerto como
bueno, digo, ya no digamos el tamaño de esa inversión, sino lo que vamos a empezar a ver, creo yo, es el efecto de la inversión pública en la economía. Se habla de 3.7 de crecimiento. Ya no sé si alguien, ya le creo más a los encuestadores que a los economistas, ¿no? Pero cálmate, te estás sí, curando es esa que, luz, sí. ¿cuánto nos prometieron y a dónde llegaron, Sí, no? claro. Entonces digo, nosotros falla 4 puntos, ellos de plano, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver, yo creo que lo que sigue es eso. ¿Y cuándo vamos a ver que esto reditúe? Pues cuando se empiece a sentir un movimiento Sí, económico más claro. dinámico, más empleo, vamos, que llegas a la cena Sí, y tu cuñado y lo ya puedas consiguió platicar, chamba, sí. ya no te pide prestado, sino Ahora, ya en te este dan. proceso tendrán que despuntar otros actores, ¿no? O sea, porque finalmente tampoco podemos, bueno, ellos querrán, lo querrá el presidente ser solo él, pero imagino que tendrán que despuntar otros actores. Hablamos hace rato brevemente de las elecciones en el PRD. Mancera presenta informe en estos próximos días y bueno, también está tratando de ganar agenda, lo ha tratado de hacer con el tema del salario mínimo y demás. Pero ¿cómo lograrán, Julio, tú que eres un buen analista del discurso, cómo logras en un discurso que apabulla, porque el discurso del presidente apabulla, frente a estos discursos que ahí tratan como de levantar la mano y decir existimos? Bueno, yo creo que ese es parte de este cambio coyuntural, es decir, va a llegar un momento en el cual el micrófono por parte, digamos, del PRI o de quien está gobernando ahora el país va a tener que cambiar un poco de manos y va a tener que haber más juego de otros voceros. Yo iba a resaltar un dato que me parece particularmente interesante. Es decir, la aprobación de Peña no es buena. O sea, sigue habiendo mucha gente que piensa que Peña no está haciendo bien las cosas. Pero a Peña no creo que le preocupe tanto, no le preocupa tanto como a sus antecesores. Y creo que la razón es que Peña tiene atrás un partido perfectamente bien organizado y estructurado, y ese es el PRI. ¿No? Y si tú ves la perspectiva, y si ven la perspectiva ahora para la Cámara del Congreso, o la configuración del Congreso el próximo año, y las 9 gubernaturas que están en juego, los 17 estados en donde va a haber elecciones, el PRI lleva muy buenas cartas, ¿no? Y al final del día, y en política y en comunicación política, el contexto es todo, es decir, en dónde está ubicado el presidente y desde dónde está hablando. ¿No? ¿En dónde salió una elección que gana con 37%? Pues no esperes que sea un presidente amado por arriba del 50%. Es decir, es lógico que hoy todavía hay mucha gente y probablemente sean los que han confirmado por el discurso de la venta de México, ¿no? El nuevo Santana. Ellos probablemente nunca van a ver con buenos ojos a Enrique Peña Nieto, ¿no? Claro. El tema aquí es realmente cómo el gobierno, y yo creo que el ejemplo del aeropuerto para mí es bien emblemático de eso, cómo logras tú concatenar esas percepciones y aterrizarlas a algo, ¿no? En México sí, seguimos viendo todavía en la política del concreto, es decir, se tiene que ver allá afuera, ¿no? El monumento, para que puedas creer que algo está realmente sucediendo. Sí, Yo es creo que hay algo que ir me más lo allá de pongas eso. hasta el 2060, ¿no? Entonces, ¿quién va a inaugurar el aeropuerto? Pero esa es la gran ventaja de Peña, es decir, ni siquiera tiene que terminar el Así aeropuerto, es. ¿no? Ya lo vimos, ya casi que está ahí, ¿no? El render, ¿no? Pues ahorita ya lo veremos, pues ya arrancará el PRD, lo veremos en los próximos días, quién estará al frente, imagino que será Navarrete, y ya veremos lo que sigue en los próximos meses, creo que va a ser muy interesante. Nos vamos muy rápido, nada más les vamos a mostrar algunas portadas de los medios ingleses que destacan hoy que por primera vez en la historia una encuesta muestra ventaja en el apoyo a la independencia de Escocia. Ahí estamos viendo ya muy rápido nada más, Ulises, tú decías es un poco lo que les pasó en Canadá también, que les entró el susto al último momento. Recuerden que viene este referéndum, ahí dice 10 días para salvar a la Unión, decía a la Gran Bretaña, porque parece ser que hoy por primera vez los escoceses tienen, o sea, hay mayoría de los que dicen nos queremos separar de la Gran Bretaña. En una encuesta. En una encuesta. Entonces, pero está en todos los medios, no hay claro, un solo claro. medio que no lo toma. Porque es una encuesta de una Es una agencia encuesta seria, seria. no es Así así. Pues sí, ahí está, fue una sorpresa enorme, no sé si la bolsa inglesa cayó 20 puntos, ¿no? Pero sí, pues sí, ahí está el tema y surgió la encuesta esta que le da, creo que el triunfo al no, al no, al sí. ¿no? Al sí. O sea, al sí nos queremos separar. Sí queremos Exacto, separarnos. ¿no? Sí. Y ahí está, y pues están nerviosísimos. Hay que ver ahora que salgan otras y ya Claro. podremos hacernos un juicio más ponderado. Porque además se han movido ahorita todo, actores, cantantes, escritores, Sí, pero sí. muchos a favor del sí, decide la separación. Sí, es el caso de Quebec, ¿no? ¿Te acuerdas? claro. Y terminó muy cerrada la elección, la votación, ¿no? Entonces vamos a ver, yo creo que así va a terminar, ¿eh? Yo Nos creo que va a ser afectará a ¿Tú crees que va a estar? Sí, cardíaca, Yo creo que va a ¿verdad? ser cardíaca. Bueno, ya la analizaremos aquí por decir, Escocia nos queda lejos, pues no tan lejos, y además ahí hay muy buen whisky, también nos puede afectar en todos los sentidos. No, imagínate que suba de precio, No, eso no, sí sería eso grave, ya de sería por una sí, cosa, no, eso de por sí sería no, terrible. vamos a distribución que no votar, vamos a afecte, votar que no por el sí o afecte la por el no. distribución. Muchas gracias, mi querido Julio, gracias Ulises, y Encantado. gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos y discutir los medios con nosotros.